Hola, voy a presentaros a las WITS, las Women International Terrorist Conspiracy from Hell, que en castellano significa la conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Las WITS fueron unos grupos de mujeres que surgieron en diferentes puntos de Estados Unidos en 1968 y su objetivo principal era destruir de una vez por todas la estructura del patriarcado, convirtiendo a la mujer en un ser libre que por fin dejase de ser sumisa. Ser una witch, según ellas mismas explicaban, suponía romper el concepto de mujer como criatura biológica y sexualmente definida. Implicaba la destrucción del fetichismo de la pasividad, el consumismo y la mercancía. Al principio fueron solamente 13 mujeres que comenzaron a reunirse en Nueva York, lideradas principalmente por Robin Morgan, que aún sigue viva y que en su día participó en multitud de agrupaciones antibélicas y pro derechos humanos, además de otras de carácter feminista, como el de las WITS, que hoy nos ocupa. Y aunque hubo otras líderes, además de Robin Morgan, algo que caracterizó a las WITS es que se organizaron de manera horizontal, y como su estilo era tan contagioso, rápidamente fueron surgiendo más y más grupos de brujas luchadoras y de mujeres simpatizantes. Comenzaron a reunirse en Nueva York, pero pronto surgieron círculos en Boston, en Chicago, San Francisco, Carolina del Norte, Oregón o Texas. El origen fue en 1968, como decía, y es en ese momento cuando se comenzaron a formar los primeros círculos de chicas bruja, siempre desde la clandestinidad. Empezaron evaluando el alcance de sus propios problemas, haciendo reuniones de autoconocimiento y estableciendo nexos en común entre todas ellas, diseñando líneas de combate para poder conseguir sus objetivos. Y se dieron cuenta de que independientemente de la procedencia de cada una de ellas, como por ejemplo su origen geográfico o su posición social, su opresión por ser mujeres era exactamente la misma. Así que comenzaron la revolución por ellas mismas, fomentando su propia autonomía individual y eliminando de sus vidas todo aquello que las censuraba o que las cohibía por el mero hecho de ser mujeres. Y esta forma de hacer política dio lugar a mucha literatura feminista. Un poco más adelante empezaron a llevar a cabo acciones directas, como por ejemplo la ocupación de oficinas, boicots a concursos de belleza o actos de la revista Playboy o cualquier evento relacionado con la industria pornográfica. ¿Pero por qué fueron transgresoras estas chicas? Pues porque reivindicaban sus derechos llevando a cabo protestas de una forma desobediente a través del teatro guerrillero, de la performance activista, de la parodia o del boicot de eventos de carácter sexista. Y también fueron transgresoras porque en sus comunicados invocaban a la violencia sin ambages, algo totalmente inaudito hasta el momento en círculos femeninos y feministas. Además, rompieron todos los esquemas de su época, amenazando con el regreso de las brujas medievales que habían sido asesinadas por los católicos fanáticos. Las witch decían buscar la muerte de sus opresores a través de sus conjuros y de sus hechizos, y retomaron la estética, la iconografía y el lenguaje propio de la filosofía oculta como medio de provocación. Eran, por decirlo así, la mala conciencia de la sociedad bien pensante, las chicas valientes que se arriesgaron a poner sobre la mesa la ridiculez de la mujer virtuosa, representando a través de la iconografía ocultista algo temido, irracional y que era peligroso decir en voz alta. También fueron uno de los primeros grupos que hicieron un uso político del cuerpo y de la estética, dando lugar a las herramientas de acción del feminismo moderno, como por ejemplo el de las guerrilla girls o el de las femen. Las witch fueron grupos de chicas originales, únicas, muy ruidosas, siempre fantasmales, muy escandalosas y totalmente radicales. Las witch surgieron en un momento en el que los viejos esquemas de protesta ya no servían y el modelo patriarcal, machista y autoritario seguía presente en todos los aspectos de la sociedad. Como siempre ocurre, algunos segmentos de la sociedad las ningunearon y las menospreciaron por ser mujeres que se ponían en pie de guerra y que querían luchar por unos derechos igualitarios. A través de sus acciones, las witch pusieron sobre la mesa una verdad que incomodaba a muchos. Y mientras las witch y otros grupos feministas luchaban por conseguir la igualdad, también surgieron fuertes movimientos de revolución y de liberación sexual, con la finalidad de dar al traste con siglos de represión. Comenzaron a revisarse también los rasgos definitorios de lo que era masculino y de lo que era femenino. Y todo esto dio lugar a multitud de libros que hoy conforman aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de literatura feminista, como por ejemplo el Manifiesto Scum de Valerie Solanas, La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone o el Woman State de Juliet Mitchell.
Y un poco más adelante, cuando ya finalmente se disolvieron, algunas de sus integrantes más radicales pasaron a formar parte de bandas armadas, como por ejemplo los Weathermen, que eran una organización de la izquierda radical. Pero a día de hoy el discurso de las witch se mantiene totalmente vigente, tanto es así que en ocasiones se sigue hablando de ellas. Hace muy poco, por ejemplo, apareció un artículo en una revista de divulgación, el Dangerous Minds, en el que se hablaba de su regreso. Se titulaba Bring Back the Feminist of Witch, es decir, que vuelvan las feministas de Witch. Y es que aquella igualdad por la que luchaban estas chicas sigue sin haberse conseguido a día de hoy. Y hace falta iniciativas como esta que mantengan su impulso vivo para que la lucha no decaiga. Así que yo desde aquí me declaro totalmente a favor de las witch y os paso su testigo con sus propias palabras. Pass the word, sister, es decir, pasa la palabra, hermana. Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres estarás en líos. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana.